Bienvenidos, bienvenidas a Interludio pasado por agua, pero aquí estamos. Gracias por acercarse, gracias por atreverse, gracias por acompañarnos. La gente que nos visita por primera vez o que está empezando a conocernos, eso que acabamos de ver era parte de una charla, ¿verdad? Entonces, Tavo, démosle un aplauso a Tavo, que hace todo lo que es producción de videos y todo eso. Rescató como las frases y hizo esa maravilla. También yo quiero que le demos un aplauso a los músicos y a las músicas que han hecho un gran trabajo también. ¿Cuántos de ustedes han disfrutado de esta serie de charlas? ¿Cuántos? ¿Verdad que ha estado tuanis, ha estado buena? Y yo siempre que esto lo vamos a cortar después, esta parte, después les voy a contar un secreto. Después de que habla Milton, sufro un montón. Sí, puchica, yo tengo que llegar a ese nivel, yo tengo que hacer algo pero después Dios me dice, mae, tranquilo, no te preocupes, esta gente lo perdona todo. No, mentira. Así que yo también he disfrutado porque lo he aplicado en mi vida. Y ahí nosotros tenemos un criterio en Interludio, es que no, por lo menos yo puedo hablar solamente por mí, aunque es lo que sugiero a cada persona que da una charla acá. No predicamos, no hablamos de nada que nosotros mismos no apliquemos en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de un montón de estas cosas, es porque nosotros mismos pasamos a veces por la dura pena de aplicarlo como medicina para nosotros mismos. Así que estamos llegando a la tercera charla, la mitad de la serie, y pues vamos a entrar en materia. Para ir entrando justamente en ese tema de hoy, yo quisiera hacerles una pregunta que tiene que ser sincera, que tiene que ser honesta, tanto de mi parte como parte de ustedes. Y es la siguiente: ¿les ha pasado que ustedes más veces de las que usted quisiera hace las cosas o toma malas decisiones o hace lo que no quería hacer, o quería hacer una cosa pero le sale diferente, o sabe que hay que hacer algo pero algo pasa en su mente, en su cabeza, y hace todo lo contrario más veces de las que nosotros quisiéramos? Tomamos malas decisiones. Esa es la pregunta directa. No quiero que me levanten las manos ni nada, pero hágase usted la pregunta: más veces de las que usted quisiera actúa mal, más veces de las que usted quisiera habla con un vocabulario o con una terminología incorrecta hacia alguna persona, más veces de las que usted quisiera hace gastos de las que no debía hacer, más veces de las que usted quisiera toma malas decisiones. Y nosotros en esta serie de charlas queremos trabajar también la manera en que usted y yo tomamos decisiones. Y hoy esa es mi misión. Mi misión de hoy es darle por lo menos algo muy práctico. Y vean, esta serie de charlas no tiene nada que ver con pensamiento mágico, no tiene nada que ver con pensamiento positivo, no tiene nada que ver con toda esa mística que también es muy famosa y que hay mucho de eso hoy. Es algo muy práctico que se puede aplicar, no es magia, es algo que usted y yo podemos profundamente meter en nuestra cotidianidad, poder poner en nuestra vida, y veremos cambios reales y positivos. Entonces, pensando en esa pregunta de por qué, vean, esta es la cosa que a mí se me viene cada vez que yo tomo una mala decisión. ¿En qué estaba pensando? ¿Les ha pasado? Ahora sí, levanten la mano. ¿A quién se le ha venido esta pregunta a la cabeza? ¿En qué estaba pensando yo cuando hice eso? Y hace muchos años, les voy a contar algo muy rápido, espero ir rápido, pero pensando en esto, se me vino a la mente una historia. Hace muchos años, con el primer carrito que yo me compré, que era un Lada Samara ruso, que era muy sencillo, tenía todos los cables por fuera, era nada más de conectar cosas, eso era como un Lego. Y yo quería ponerle un radio que yo me compré. Pero no, me compré el radio, pero no me alcanzaba para que me lo instalaran. Entonces yo dije, yo lo instalo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué podría salir mal? Abro el radio, instrucciones en chino, papá. Veo los gráficos que están numerados y digo yo, fácil, nada más sigo los números. ¿Qué podría salir mal? Empiezo a
a quitar todos los paneles del dash, no sé qué, meto el chunche, conecto. Y digo yo, aquí la prueba de oro es encender el carro. Si enciende, pasamos la prueba. Me siento y enciende el carro. Y yo, mae, súper bien. Y lo voy a estrenar el radio, entonces enciendo el radio y sonó el radio. Entonces digo, y era nosotros vivíamos por aquí arriba, bueno, para esa época yo vivía por aquí arriba, estaba lloviendo, era un baldazo, y yo voy a darle una vuelta al carro porque con radio se siente diferente manejar, ¿verdad? O sea, los carros son más rápidos y todo, cuando uno le pone buen radio el carro vuela, y economiza gasolina, todo, es una transformación. Entonces yo empecé a manejar el carro y necesitaba desempañar. Y enciendo para desempañar y ese chispero. Paro Humarascal. Apago el carro, por si acaso, ¿verdad? Y seguía echando humo. Grúa, todo. Y lo llevan al mecánico y hace el mae, vea, fue un solo error que usted cruzó los cables. Y eso es lo otro que se me viene a la mente a mí cuando tomo malas decisiones. Me acuerdo siempre de esa anécdota. Es como si se me hubieran cruzado los cables. ¿A usted no le ha pasado? Usted dice, es que lo hice al revés. Lo hice totalmente al revés. Quise seguir las instrucciones, quise hacer lo correcto, pero algo ocurrió que estaban los cables cruzados y lo hice al revés. Más veces de las que usted y yo quisiéramos, esto es lo que sucede en nosotros. Así que yo quiero recordarles que esta frase está muy cerca de la verdad de lo que nosotros realmente tenemos dentro del cerebro. Tenemos un montón, un cableado, por así decirlo. Ahí ese no se va a mover, así sí se está moviendo o no, sí, de repente. Pero todo esto que yo les he mostrado, por lo menos en la primera charla y en esta, son conexiones en nuestro cerebro. Es un cableado. Y quiero decirles una muy buena noticia: ese cableado es flexible, puede seguirse cableando todos los días. Y así es como funcionan nuestros pensamientos. Así funcionan, por ejemplo, las ideas fijas que tenemos, formas de hacer las cosas, cosas que creemos que son heredadas, son caminitos que neuronas han hecho en nuestro cerebro. Y no soy científico ni me dedico a eso, pero por eso no hablo demasiado de esto, pero eso es lo que sucede en nuestro cerebro. Y cuando decimos que se nos cruzaron los cables, es que hay caminos que hay que corregir. Hay cosas que usted dice, pero ¿por qué siempre repito el mismo error? ¿Le ha pasado? Vi un meme hoy, vamos a ver si me sale bien esto, ¿verdad? Después cualquier cosa lo cortamos, Silvia. Que decía, salía una vaca que decía, déjà vu. No, mejor no lo voy a decir, se los voy a mandar después para que ustedes lo interpreten. Uno repite errores. Yo recuerdo muchas ocasiones en que alguien llegaba a mi consejería o a consejería conmigo y decía, es que yo no sé por qué siempre me salen chuecas las parejas. Y yo, ¿no será que estás cometiendo siempre el mismo error vos? ¿Quién es de todos esos errores de la vida, quién es el factor que se repite o qué es el factor que se repite en todas? ¿Usted o los demás? ¿Yo? ¿Dónde está el error? Hay algo que estamos haciendo constantemente que hace que tomemos malas decisiones. Entonces hoy yo quiero hablar de cómo podemos ayudar a cambiar la forma en que tomamos decisiones, la manera en que tomamos decisiones. Por eso es tan importante, tan relevante, tan práctico el tema que vamos a hablar hoy. Y como les dije hace un ratito, la buena noticia es que el cerebro, la mente, es flexible y todos los días podemos crear nuevas conexiones, nuevos caminos, nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, nuevas formas de tomar decisiones. La mala noticia es que tenemos muchas de esas conexiones preexistentes desde que somos muy pequeños y cuesta identificarlas y cuesta romperlas y cuesta saber que esos son pensamientos arraigados que están ahí hace demasiado tiempo. Por ejemplo, de niños, los bebés o las bebés, si sonríen, ¿qué hacemos? Cuando un bebé que no sabe hablar todavía sonríe, ¿qué hacemos? ¡Ay, qué lindo! Entonces, ¿qué aprende el bebé? Rápidamente se le hace un caminito, una neurona, dice, uy, esto es una vara súper buena, cada vez que yo sonrío me van a aplaudir. Pero sucede que 3 segundos después el bebé llora. Y adivine qué pasa, le damos lo que pide para que deje de llorar o no. ¿Y qué hace la misma neurona u otra amiga, una neurona amiga que estaba a la par?
Dice, y si lloro, también me dan lo que yo quiero. Y así somos de adultos, ¿o no? Sonreímos y si no funciona, ¿qué pasa? Lloramos. Lloramos para que nos den lo que queremos. Desde muy pequeños aprendemos que nos traen el chupón cada vez que pegamos 4 gritos, que la gente reacciona cuando nos enojamos, que la gente nos pone atención si llamamos la atención, y siempre esas llamadas de atención es de mala manera. Y se los voy a contar por un experimento que vi. Hicieron un experimento viendo cómo se construye estas reacciones, sobre todo pensando en los hombres, en los varones. Cómo aprendemos a ser violentos desde pequeños. Ojo, esto es muy importante. Cómo aprendemos a ser violentos desde muy pequeños nosotros los hombres. Y el experimento es que ponen a un bebé, primero una bebé, una bebé de 6 meses más o menos, que no sabe hablar, que no camina, y le instruyen a la mamá que haga lo que haga la bebé, no le ponga atención. La vea fijamente, pero no responda. Entonces la bebé ve algo que no se sabe qué es, pero señala algo, y la mamá se le queda viendo y se le queda viendo y no reacciona. Y la bebé señala y se da cuenta que hay algo que no está ocurriendo, no le están haciendo caso. Entonces la bebé, después de 2 minutos y medio, que es el umbral de frustración que tiene, empieza a llorar. Y llora desconsoladamente. Ponen al bebé hombre, y le hacen el mismo truco. Y el bebé, cuando llega a la frustración, se le ocurre hacer algo diferente al de las chicas. Agarra lo que tiene en la mano, ya sea la cuchara, el plato, lo que sea, adivinen qué hace. ¿Qué hace? Lo tira. Y ahí entonces, ¿qué sucede normalmente? Llama la atención y los papás reaccionamos. Entonces el bebé macho, el bebé hombre, empieza a entender que la violencia es buenísima porque me ponen atención. Siempre que soy violento, tiro el plato, la cuchara, pego una patada, tiro el vaso, lo que sea, alguien me pone atención. Eso debe ser bueno. Entonces hay caminos, hay neuronas, hay conexiones cerebrales que empiezan a suceder desde que somos bebés y que luego nos condicionan en muchas de las decisiones y muchas de las cosas que hacemos. Pero la buena noticia es que eso puede cambiar. No de forma mágica, pero sí puede cambiar. Aprendemos que la violencia nos genera atención y muchas de nuestras reacciones son violentas porque aprendimos eso desde pequeños. Ahora, para esta charla de hoy, yo quiero que regresemos a estudiar la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Algunos de ustedes lo conocerán así, el apóstol Pablo. Si usted no es creyente, si usted está aquí y dice yo no sé si creer o no creer, también esto le sirve, porque el modelo de Pablo es muy importante para nosotros. Pablo es la única persona de la Biblia que se atreve a decir algo que me encanta. Pablo dice, yo sé lo que es bueno, pero no hago lo bueno, hago lo malo. Cuando intento hacer lo bueno, hago lo malo. Y eso se parece tanto a mí. ¿No se parece a usted? Es el modelo que yo veo que en la Biblia está luchando. Esta serie se llama, ¿cómo se llama? La batalla de las neuronas. Cuando Pablo dice, yo sé lo que es bueno, pero no lo hago, es porque hay una lucha, una batalla en sus neuronas. Y dicen, pero si yo sé lo que hay que hacer, ¿por qué? ¿Por qué sigo haciendo lo malo? ¿Por qué sigo tomando malas decisiones si yo sé lo que es correcto? Esa batalla dentro de nosotros es constante. Usted sabe lo que es correcto, usted sabe lo que es bueno, usted sabe lo que debería hacer, pero nos saboteamos constantemente y tomamos malas decisiones. De tal manera que Pablo para mí es un modelo, y ahora va a ser modelo de cómo cambiar modelos de pensamiento que nos llevan a tomar malas decisiones. Un consejo bíblico es lo que quiero traer hoy. Así que vamos a recordar el texto que vimos la primera charla de esta serie, que decía lo siguiente en 2 Corintios 10, 3 y 4, la Nueva Versión Internacional. Pues aunque vivimos en el mundo, dice Pablo, no libramos las batallas o no libramos batallas como lo hace el mundo. Lo que está diciendo aquí, quiero recordarlo, es que Pablo dice, sí, yo sé que hay un montón de luchas y batallas ahí afuera. La economía, el COVID, las guerras, la violencia, el narcotráfico, el dolor, la violencia.
pero yo voy a hablar de otra batalla, voy a hablar de otra lucha, la lucha que está dentro de nosotros, no la que está fuera de nosotros. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y decíamos hace 15 días que por fortalezas estamos hablando pensamientos que nos mantienen cautivos, encarcelados. Pensamientos que nos mantienen cautivos, encarcelados. Siguiente parte del texto, 2 Corintios 10, 3 al 4, en Nueva Versión Internacional. Y Pablo dice: destruimos argumentos. Para aquellas personas que decían: no, Pablo no está hablando de pensamientos, sino está hablando de neuronas. Aquí en el siguiente texto dice: destruimos argumentos. La única parte de la vida donde hay un argumento es en las mentes. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pablo está diciendo: voy a hablar de pensamientos, voy a hablar de la guerra de las neuronas que hay dentro de cada uno de ustedes, porque yo también lo vivo, porque yo también estoy sufriendo. Yo sé lo que es bueno, pero no lo hago. Tomo malas decisiones constantemente y sufro porque lucho dentro de mi mente y no sé cómo solucionarlo. Así que lo que me gustaría que hiciéramos hoy es estudiar un poco la forma en que Pablo lidió con esta guerra dentro de su cabeza, dentro de sus neuronas. Pablo es un hombre que fue perseguido. Pablo fue encarcelado. Recordemos un poco la biografía de Pablo. Pablo primero era un asesino, ¿verdad? Pablo era un asesino, ¿o no? ¿Ustedes sabían eso? Pablo era un asesino de cristianos. Se hace cristiano y los cristianos no le creen. Y claro, imagínate, no va a ser difícil. Después de aparecer en todas las portadas de los periódicos diciendo hay que matar cristianos, de repente se hace cristiano y dice: yo soy el apóstol Pablo. Hay algo que no, ¿verdad? No cuela. Entonces los otros apóstoles dicen: usted ni conoció a Jesús en persona. Y para ser apóstol hay que haber conocido a Jesús en persona, y usted no lo conoció. Y no solo no lo conoció, sino que nos estaba persiguiendo. Mataste a Esteban, mataste a fulanito, perseguiste, y ahora nos viene con que apóstol. Pero cuando ya alguna gente le empezó a creer y empezó a plantar iglesias, a hacer congregaciones en Corinto, en Éfeso, entonces Roma empezó a perseguirlo y lo encarceló. Lo torturó. Y es que decimos muy rápido la palabra tortura, pero ser torturado es algo terrible. Lo apedrearon, lo torturaron y lo encarcelaron. Ahora también hablar de cárcel del siglo I en el Imperio Romano es algo terrible. Yo tengo una fotografía de cómo era más o menos una cárcel en aquel entonces. Claro, esa mesita no la tenía Pablo, ¿verdad? Esa mesita es porque eso es un museo ahora y pusieron una mesita para poner unas columnas y unas cosas. Esta cosa de arriba tampoco. Eso era un lugar lúgubre, como 2 pisos para abajo de un edificio, húmedo, sin ventilación, sin luz eléctrica obviamente, sin internet, sin teléfono, sin nada. La comida era podrida. Vean, les voy a contar algo rápidamente, porque cada vez que hablo de cómo eran las cárceles, pues resulta que Mamerto es pastor en Nicaragua, y él luchó en contra de la dictadura de Anastasio Somoza en aquellos años 80. Y resulta que en Managua, y a mí me llevaron a ese lugar, hay un lugar que está en un montecito que se llama El Mozote. ¿Alguien ha ido al Mozote? ¿O sabe? ¿Conoce qué es el Mozote? Es una cárcel. Pero como está como una colina, esa cárcel tiene pisos hacia abajo. Pues a Mamerto lo metieron en el piso más abajo. No solamente lo metieron ahí, obviamente lo torturaron, obviamente hubo golpes, obviamente pasó muy mal, y estuvo ahí 2 años metido sin subir ni un solo piso. Su esposa, que se estaba quedando ciega, recibía una pequeña cantidad de dinero de unos misioneros para comprarse los medicamentos para sus ojos. Y ella entonces lo que hizo fue ahorrar ese dinero para poderle comprar comida a Mamerto y llevársela a la cárcel, por pura fe, porque llevaba la comida y ella no sabía si esa comida llegaba abajo.
Se la comían los guardias, se la comían, se la robaban, lo que sea. Cuando Mamerto salió de allí, tenía ceguera él de haber estado tanto tiempo en la oscuridad. Tenía hongos en toda la piel, que se le caía la piel, y su esposa también había perdido la vista, porque todo el dinero que tenía que gastarlo en su propio medicamento lo invirtió en la comida para él. Y yo siempre que pienso en Pablo y cómo estuvo encarcelado, me imagino cualquier situación parecida a eso. Pablo en una pocilga, y de repente en ese contexto que les estoy diciendo, entonces viene y describe lo siguiente. Porque yo me imagino la batalla de las neuronas cuando uno está ahí en esa situación. Hace muchos años, no quiero convertir esta charla en anécdotas, y además porque tengo un viaje un poco más largo que recorrer, pero hace un tiempillo, Laura me podrá recordar hace cuánto, a mí me metieron a la cárcel. Ahora todo el mundo callado, ¿verdad? Y fue en México. Sí, no, estoy hablando en serio. Yo tenía un bretecillo, no, mentira. Acabábamos de ver una serie Discovery, si no me equivoco, que se llamaba Preso en el extranjero. ¿Cuánto la vieron? Pues resulta que estábamos viendo esa serie o esa cosa, y yo tenía que ir a visitar Interludio en México. De regreso, como yo iba 2 o 3 veces al año a México, y entonces yo me sabía el caminillo donde era el counter, toda la cosa, y entonces me fui a comer y regresé ya cuando era hora de embarcar, y faltando 30 segundos para embarcar al avión, para abordar al avión, y doy el pasaje de abordar, y me dice la muchacha, le falta el asunto de migración. Y yo dije, pero siempre lo pongo ahí en el pasaporte, como si la conociera, ¿va? Vos sabés que siempre lo pongo ahí. Me dice, sí, pero no está, tiene que ir y coger y sacar otro. Y yo, no me va a dar tiempo. Me dice, sí, no le va a dar tiempo. Me voy corriendo y llego a la ventanilla donde está la policía de migración. Le digo, miren, necesito comprar otro chuncha de estos, no sé qué, no sé cuánto. Y saco la tarjeta y me dice, no, solo efectivo. Y empieza el chaconcillo, ¿verdad? Subirse un poco. Saco dólares y dice, no, solo pesos mexicanos. Yo, entonces, ¿qué quiere? ¿Que vaya afuera, cambie y regrese? Dice, sí. Y entonces se me metió el diablo. Y le digo, qué ganas de volver a este país. Hice un pie ahí, ¿verdad? Y dice, sí, un momentito. Cuando me di cuenta tenía 2 carajos a los brazos y me dice, acompáñenme. Y yo, sí, con mucho gusto. Yo quiero, sí, con mucho gusto. Me meten en un cuartito que no tenía nada, solo una silla, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y yo lo único que hacía era la batalla en mi mente, mis neuronas era, no piense en la serie que ha estado viendo, mae. No piense en Preso en el extranjero, porque yo decía, ya me van a meter algo en las maletas y me van a culpar de narcotráfico. Fácil, me matan aquí. Ya no regresé a Costa Rica. Entra un guardia y me dice, usted sabe que yo lo puedo sacar de aquí ya, a una cárcel federal, y ahí solo el embajador de Costa Rica lo puede sacar. Y yo, no se preocupe, no hace falta, ¿para qué se va a molestar? Bueno, otro día les cuento cómo se solucionó ese problema, pero Pablo estaba ahí y escribe esto que sigue. Filipenses 4:8, nueva traducción viviente. Y ahora, amados hermanos, yo en esa situación no amaba a nadie. Amados hermanos, dice, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y digo yo, Dios. Vean lo que está diciendo Pablo. De hecho, me encanta algo que hace Pablo. Dice, noten que inicia, una cosa más para terminar. Es decir, casi que está diciendo, con esta me voy, este es el zarpe, ya con esta me voy. Pero si quieren, olvídense de todo lo que he dicho y recuerden este consejo. Este es un consejo de personas que triunfan. Piensen. Dice, concéntrense. Está hablando del pensamiento. No está hablando de la fe,
no está hablando del conocimiento bíblico, no está hablando de sus destrezas, no está hablando de sus relaciones, no está hablando de cuánta plata tiene, está hablando de su pensamiento, de lo que está ocurriendo dentro de su cerebro. Concéntrense en qué, en cuánto daño me han hecho los guardias, en cuánto odio a la gente que me traicionó. ¿En qué hay que concentrarse? Dice Pablo. Pablo dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable. Piensen en eso, que sus pensamientos caminen hacia todas esas cosas que son buenas, justas, limpias, dignas, excelentes. Concéntrense. Pablo está terminando su carta dándonos la forma en que él estaba lidiando con la batalla, la lucha, la guerra dentro de su cabeza. ¿Qué podría salir mal para él? Pues podría salir mal lo que salió mal. A Pablo lo mataron en la cárcel. Pero él está dando un consejo. En esto es en lo que hay que concentrarse cuando las cosas van mal, cuando las cosas se ponen mal en la vida. ¿En qué está yéndose nuestro tiempo y nuestra mente? Piensen. Vean, me encanta que Pablo hace tanto énfasis en lo que sucede en el cerebro. Piensen. Lo decíamos en la primera charla, pero lo explicó profundamente Milton la semana pasada. ¿Usted piensa en lo que piensa? ¿O solo piensa? Es decir, usted dice: ¿por qué pienso lo que yo pienso? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué es que se me vienen estos pensamientos? ¿Por qué? ¿O solo los pienso y listo? Pablo nos está diciendo: concéntrense, empiece a hacer preguntas. ¿Por qué está pensando lo que está pensando? Es decir, no solo lo primero que llega a nuestra cabeza, sino analizar lo que está en nuestra cabeza. ¿Por qué creo lo que creo? Vean, a mí me encanta hacer esa pregunta a la gente. Es que en la iglesia la gente divorciada no puede servir. ¿Y por qué? ¿Por qué usted cree lo que usted cree? ¿Por qué está afirmando eso? Bueno, de ahí es que de ahí porque lo dijo. No. ¿Por qué lo piensa usted? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Nunca había pensado en lo que yo pienso. ¿Por qué cree lo que usted cree? Y normalmente usted y yo no hacemos esa pregunta. ¿Por qué yo creo que Cristo me salvó? ¿Por qué realmente yo creo lo que yo creo? Nada más pensamos. Porque alguien nos dijo que eso era lo correcto, porque así hacíamos en casa, porque así me enseñó el pastor, porque así me enseñó el sacerdote, porque así dice el catecismo, porque lo leí, porque lo dicen los medios de comunicación. No, ¿por qué? Pensar en lo que pensamos es muy importante. Vean, esto lo hemos utilizado mucho en Interludio y quiero aplicarlo a la forma de pensar. Lo pueden ver en grande en las pantallas a los lados. Lo importante, decimos en Interludio, no es el qué. No es qué hacemos en esta iglesia, ni qué es esta iglesia. A usted le pueden preguntar, o usted le puede preguntar a 700,000 iglesias qué son, y todos dicen: nosotros somos una iglesia diferente, ¿o no? Todo el mundo dice que eso es. Y si usted le pregunta: ¿y cómo lo hacen? Viera, nosotros lo hacemos todo diferente también. Nosotros, bla, bla, bla. A nadie le interesa ni el qué ni el cómo. A la gente le interesa por qué usted hace lo que hace. ¿Por qué Interludio hace lo que hace? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Pero también en su vida personal usted no necesita pues nada más pensar qué pasa por su mente, ni cómo es que usted está reaccionando, sino por qué. ¿Por qué vienen esos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué? Un día de estos estábamos tomando café en la casa y yo tenía uno de esos días de amargazón. ¿Les ha pasado? Eso también lo vamos a cortar. Y Laura me dice: ¿pero por qué estás tan enojado? Le digo: no sé, no tengo ni idea por qué estoy enojado. Y nos morimos de risa, porque me hizo la pregunta correcta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Piense. Entonces me fui con el cafecillo, me senté y dije: ¿por qué estoy tan molesto? No entiendo. ¿Qué es lo que me tiene incómodo? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa a veces que yo estoy chiva y no sé por qué. Pero es que así tomamos malas decisiones. Cuando no
hacemos el ejercicio que Pablo nos está proponiendo? Y ya casi lo voy a profundizar. Piensen, dice Pablo, y Milton lo decía muy bien hoy hace 8. Milton dijo también esto: un pensamiento te puede arruinar una hora, un día, una semana o toda la vida. Híjole, cuando yo oigo gente que se agarró de un pensamiento y arruinó su familia, se agarró de un pensamiento que le enseñaron, voy a decir uno nada más. En mi casa no, en mi casa todos tenemos que ser heterosexuales, todos. Y de ahí hay gente que en familias que no todos son heterosexuales, ¿y qué hacemos? Y un pensamiento arraigado en una persona arruina la familia. ¿Quién arruinó la familia? ¿La persona que no era heterosexual o el pensamiento arraigado que arruinó para toda la vida? No una vida, 2, 3, 4 o más vidas. Porque un pensamiento arraigado nos puede arruinar un minuto, una semana, un día o toda la vida. La pregunta es: ¿por qué pensamos lo que pensamos? Y Pablo estaba ahí en la cárcel y nos da ese consejo. Es un consejo importante. ¿En qué estás pensando? Decidan pensar en cosas específicamente, intencionalmente, que sean buenas, verdaderas, justas, bellas, reales. Concéntrense, dice Pablo. No es algo que sucede automáticamente. Usted tiene que tomar la decisión de decir: no, en un momento, voy a pensar en lo que es verdadero. Voy a pensar en lo que es sólido. Déjeme, yo no sé lo que usted piensa acerca de las vacunas, pero pensemos en ideas verdaderas. ¿Cómo puedo corroborar mis pensamientos? Esto que yo pienso, esto en lo que yo creo, ¿cómo lo estoy corroborando? No, pero es que me mandaron un WhatsApp que decía de fuentes fidedignas. Siempre vienen de fuentes fidedignas, ¿verdad? Esas varas. Pero no dicen cuál es la fuente y no dicen nada más. De fuentes súper buenas, fidedignas, bla, bla, bla. Y usted dice: sí, claro. Y es más, no solo se lo cree, sino que lo pasa a muchas otras personas. ¿Por qué creemos lo que creemos y por qué pensamos lo que pensamos? Ven esta frase: tu vida, lo decíamos hoy hace 15, se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. ¿En qué estás pensando? Pablo está dando en el clavo. Si usted está pensando continuamente en todas las cosas que sí valen la pena, su vida se encamina hacia los lugares donde sí vale la pena ir, y sus decisiones van a ser más claras, más reales, más robustas, anquilosadas en la verdad. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Y cómo ganar la batalla de las neuronas? Vean esta otra frase: es imposible controlar lo que haces si no controlas lo que piensas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo a veces voy manejando el carro y no sé si a usted le pasa. A mí me suele pasar mucho porque soy bien distraído y de repente digo: ¿a dónde iba? Iba manejando 25 minutos de forma absolutamente automática. Hubo una época en que llegaba a una casa donde vivimos antes, en Barrio La Granja, y parqueaba y todo. Y yo: ¿cómo llegué yo aquí? No, las llaves no son las mismas, no abre el portón. Sí, claro, ya no vivo aquí. Iba automático. Usted no puede controlar hacia dónde van sus decisiones si no es consciente de sus pensamientos. Y Pablo lo está diciendo: concéntrense en sus pensamientos. ¿Qué es? ¿Cómo está sucediendo eso en su cabeza? ¿Y cuáles son los pensamientos más pesados, más importantes de su mente? Y si usted ve que sus pensamientos no son los correctos, tome decisiones al respecto. Tome decisiones intencionales al respecto. En otras palabras, lo que decía al principio de esta charla: cuando uno toma una mala decisión, ¿en qué estaba pensando? ¿Dónde tenía mi cabeza? Y ahora viene algo sumamente práctico de cómo podemos entonces entrenar nuestras mentes, nuestros cerebros, para lograr pensar en las cosas correctas y tomar entonces decisiones más acertadas. Vean, porque uno puede entrenar el cerebro. Uno puede entrenar el cerebro. De la misma manera que usted entrena el cuerpo, usted puede entrenar su mente. De la misma manera
que usted se da cuenta que lo que come afecta su físico y su cuerpo, con lo que usted alimente su mente va a afectar también su vida mental. Uno puede ver cómo impacta lo que usted consume en medios de comunicación, en redes sociales, en libros, en música, cómo impacta su forma de ver el mundo y cómo impacta su forma de tomar decisiones. ¿Con qué está alimentando su mente? Y yo hice esta frase que me parece que podría ponernos en un aprieto, y ya casi termino. ¿Cómo se vería nuestro cuerpo si su apariencia dependiera de lo que consumimos en redes sociales, Netflix, podcast, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera? ¿Cómo nos veríamos nosotros? En mi caso, honestamente, me vería como asesino en serie. Porque vieran la cantidad de series de Netflix que veo de ese tipo de carajadas. Pero, ¿cómo alimenta eso la toma de decisiones? No quiero entrar por ese camino hoy. ¿Cómo lo que uno consume en redes sociales o en donde sea afecta la forma en que nosotros pensamos, impacta nuestros pensamientos? Esta otra, hace mucho tiempo, hoy es bastante autobiográfico, ya voy casi terminando, pero vamos a llegar al punto importante de lo que quiero comunicar hoy. Hace muchísimo tiempo yo quería hacerme, y esto es absolutamente cierto, quería hacerme monje. Imagínense usted, no estaba casado, Lau, no te preocupes. Quería hacerme monje, entonces fui a un monasterio en un lugar que se llama La Cartuja, en Sevilla, y ahí obviamente viven los monjes cartujos. Y entonces lo primero que me hizo el prior fue entrevistarme y me dijo esta frase: este es nuestro eslogan, Stat crux dum volvitur orbis. Y yo, me gusta. Significa, la cruz permanece estable mientras el mundo gira y gira y gira. No importa lo que pase afuera, ¿en qué cree usted? No importa lo que cambie afuera, ¿qué hay en su mente? ¿Cuál es el pensamiento constante, repetitivo de su mente? ¿Cuál es la verdad profunda de su pensamiento? Porque a esa es a la que hay que volver, me dijo. Siempre, siempre. Es lo que está diciendo Pablo. Es exactamente lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que debe permanecer en nuestra mente? Lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es sólido, lo que es sano, lo que es limpio, lo que es puro. Eso tiene que ser lo que está siempre en nuestra mente. Porque eso, y ahorita lo vamos a ver, es lo que determinará la toma de decisiones. Vean lo que dice Salmo 149:5. Pero recuerdo, otra vez hablando del pensamiento, todo lo que hiciste en tiempos pasados. Pienso en todo lo que hiciste con tus manos. Está diciendo el salmista refiriéndose a Dios. Cuando las cosas se ponen color de hormiga, cuando las cosas se ponen duras, ¿cuáles son sus pensamientos? A mí me encanta que el salmista nos dice: yo recuerdo lo que hace Dios. Yo recuerdo lo que siempre ha hecho Dios, lo que es sólido, lo que es bueno, lo que siempre, lo que no cambia, porque Dios no cambia, ¿o sí? A mí me pasa constantemente. Con la pandemia he llegado a pensar: no, se me acabó la iglesia. Esta carajada ya no va para ninguna parte. Y luego entonces recuerdo el consejo de Pablo: ¿en qué estás pensando? ¿Cuál es la verdad sólida? Y mi verdad sólida es: Dios siempre ha sido fiel. Entonces tomo mejores decisiones. No cierro el chinamo, busco opciones. No me doy por vencido, busco opciones. Abro caminos. ¿Cuáles son los pensamientos pesados y sólidos? Que Dios me abandonó, que Dios siempre falla, que Dios no escucha las oraciones, o que Dios siempre, 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 no importa si se inundó el local, que eso sucedió hace unos años en Interludio y lo perdimos todo. ¿Saben cuántas veces hemos perdido todo en esta iglesia? Unas 5 veces. Y sin embargo, lo que más se repite es que Dios vuelve a levantar y vuelve a levantar y vuelve a levantar. Entonces yo aprendo a tomar decisiones cuando pienso en las cosas buenas que hace Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo.
¿Qué es lo constante? En enero que sufrimos una estafa, ¿qué es lo constante? Dios provee. ¿Acaso Dios nos ha dejado alguna vez? ¿Acaso Dios ha dejado de darnos los alimentos alguna vez? ¿Qué es lo constante? Entonces puedo tomar claramente decisiones. Porque si mi pensamiento va hacia lo otro, hacia los caminos antiguos de mi cerebro que dice, "No, ya todo ya todo se fue para el carajo. Entonces vendo el carro, vendo esto, tomo malas decisiones". Pero Dios ha sido fiel. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios siempre ha sido fiel, nunca me ha dejado. A pesar del dolor me ha sostenido, me ha recompensado el sacrificio que hago constantemente. Me ha hecho ver su amor y su misericordia siempre. Esas son las verdades en las que yo pienso cuando las cosas se ponen mal. A pesar de cada baldazo, el sol siempre sale, ¿o no? ¿Sí o no? Siempre vuelve a salir el sol. Eso es una verdad irrefutable. Y después de cada baldazo en nuestra vida, el sol va a volver a salir. Sí o sí. Sí o sí. A pesar de la oscuridad de la noche, el sol nunca deja de aparecer a la mañana siguiente. Y quiero ir rápido con esto. En mi gimnasia mental, en lo que yo hago con mi mente, eso es lo que yo hago. Pienso en lo que es constante y lo que Dios ha hecho siempre conmigo. ¿Y qué me acuerdo? Y recuerdo que aunque todo haya estado a veces oscuro, después siempre vuelvo a experimentar el gozo, la alegría. Recuerdo el momento exacto en que a Laura y a mí, agarrados de las manos, nos dicen: su hijo se va a morir. Vayan y despídanse. Yo no puedo comparar ningún momento en mi vida a ese. Ninguno. No hay nada que se compare a escuchar esas palabras. No hay nada. Cuando todo se pone oscuro, oscuro, y no hay poder humano que cambie las cosas. ¿Qué recuerdo? Que aunque me hayan dicho que mi hijo iba a morir, mi hijo andaba corriendo por aquí hace unos minutos. Esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Todo lo bueno, todo lo honroso, todo lo sólido, piensen en eso. Piensen en eso, dice Pablo. Concéntrense en eso. Lo otro que hago es que empiezo a pensar en las demás personas. Me fijo en mi computadora y veo que hay 45 correos o mensajes sin responder de gente que está pidiendo oración. Anoche estábamos orando por una muchacha que hace un año perdió a la mamá, hace 6 meses perdió al papá, hace 2 meses perdió al hermano, y anoche su hermana tenía una hemorragia cerebral y estaba a punto de morir. Y yo entonces hago eso y digo, puedo ponerme en un lugar adecuado ahora, mis problemas, mis necesidades, pensar en los demás y ponderar las cosas en su debido peso real. Y no lo hago porque soy buena gente y quiero ayudar a todo el mundo. Quiero ayudar a todo el mundo, pero también haciendo eso puedo ubicarme y pensar correctamente, fríamente. Fríamente. Esa es la gimnasia cerebral que yo hago normalmente. Pensar en lo bueno, en lo que Dios ha hecho, y pensar en las demás personas y cómo puedo ayudarles. Eso me mantiene centrado y tomando buenas decisiones, o ojalá casi siempre buenas decisiones. Vean, yo hace unos días, y esto se lo decía a Laura, y con esto termino prácticamente, le decía a Laura, qué chido es pensar, esto no es teología pura ni nada, esto lo pensé así, a ojo de buen cubero, pero me gustaría escribir algo sobre esto. Qué chido es pensar que cuando la Biblia habla de que en el momento en que uno entrega su vida a Cristo, y
La Biblia dice que uno es transformado. La Biblia dice que uno es un nuevo hombre, una nueva mujer. El viejo hombre queda en el pasado y toda esa cosa. Pero no sucede milagrosamente. Me gusta pensar que cuando uno entrega su vida a Cristo, empieza a pensar en cosas buenas constantemente, constantemente, constantemente. Y hay nuevos caminos que se empiezan a abrir en nuestro cerebro. Y empieza a ser una nueva persona la que está actuando en nosotros. Y entonces la gente dice: "Mae, te veo diferente. Actúas diferente, sos diferente", porque algo ha cambiado en la batalla de nuestro cerebro. Y ahora sí, vean lo que dice Pablo acá. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Me encanta que Pablo dice: suave, en el momento en que usted se hace cristiano, las cosas no cambian. Dejen que Dios les ayude a ir transformando su forma de pensar. Porque si cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir y de tomar decisiones. Primera cosa que quiero que hagamos esta semana. Y yo quiero que usted, cuando llegue a la casa, tome un papel, y si usted está viéndolo y está ahí en la casa en este momento, tome un papel y haga este ejercicio. Identifique la principal fortaleza que le impide avanzar. Póngale nombre a eso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas áreas de su vida en las que usted es esclavo de sus pensamientos? Esclavo de sus pensamientos. O dicho de otra manera, ¿en qué se dio por vencido ya? No, yo ya ni dieta hago, no es que yo no bajo de peso, nunca. No lo logré. No, yo ya ni me vuelvo a presentar a sacar ese examen. Ya lo he perdido demasiadas veces. No, yo ya no mando más currículum, nadie me va a contratar. Lo que sea que sea su pensamiento constante que le está impidiendo avanzar. Haga una lista de eso. Y la segunda cosa que quiero que haga es presente, escriba ahí a la par la verdad que destruye esa cárcel, esa fortaleza. ¿En serio? ¿En serio nunca ha bajado de peso? Nunca en su vida, nunca. ¿De verdad que no? Sí, yo lo he logrado muchas veces y puedo volverlo a lograr. ¿De verdad nunca le ha ido bien estudiando? ¿De verdad? Hace muchos años, y ya hasta cierro el iPad para no seguir, muchos años, cuando estaba estudiando teología, el primer año que estudié hebreo, yo iba aterrorizado. Y esto es una confesión, porque siempre me costó el inglés, siempre me costaron los idiomas y hebreo. O sea, enséñeme francés por lo menos, pero hebreo. Y recuerdo que le puse para el examen y me fue como un quebrado en aquel primer examen de hebreo. Y me dice el profesor, que se llama David Baer, me dice: José Pablo, yo noto una cosa. Usted de forma oral siempre lo hace bien, pero cuando lo escribe le ha ido mal. ¿Me permite hacerle el examen oral? Le digo: está bien. Y me hizo el examen de hebreo oral y me saqué un 100. Por cada fortaleza que dice usted no lo va a lograr, yo pongo a la par una verdad absoluta: yo siempre lo he logrado. Yo siempre he logrado lo que me he dispuesto. Dios siempre me ha ayudado. Dios siempre ha provisto. Dios siempre ha estado ahí. Ponga la verdad. Y si usted no logra encontrar una verdad que destruya esas fortalezas, busca 2 personas diferentes, confiables y sabias. Confiables, no le vaya a preguntar aquí, usted sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Confiables y sabias, y diga: esta es mi fortaleza, ¿cuál sería la verdad real de esto? Y apúntela y ore por eso. ¿De acuerdo? Yo quiero que hagamos eso. Y así que en este momento